El aire de Yucatán está cargado de humedad, un soplo espeso que envuelve la piel y hace vibrar la respiración. Las cigarras cantan en un coro interminable, como si cada insecto fuese un reloj diminuto, marcando la eternidad. Entre los troncos cubiertos de musgo se elevan ruinas de piedra, muros quebrados, escalinatas detenidas en el tiempo, relieves apenas visibles bajo el desgaste de siglos. El viajero que se adentra en estas sombras siente que no camina solo. Los ojos de dioses olvidados lo siguen desde cada grieta. En medio de este escenario emerge un nombre que se repite en códices, leyendas y templos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No es un dios cualquiera, sino un símbolo que condensa misterio, poder y contradicción. Fue maestro de los hombres, portador del fuego, del calendario y del orden cósmico. Pero también fue desterrado, vencido, reducido al silencio de la niebla. Los antiguos lo veneraron como creador y lo lloraron como exiliado. En el corazón de la civilización maya recibe otro nombre, Kukulcán. Sus plumas descienden como rayos de sol en los equinoccios, cuando la pirámide de Chichén Itzá se convierte en escenario cósmico. Los aztecas lo reconocieron como Quetzalcóatl. Los toltecas lo reclamaron como rey, sabio, y hasta los españoles lo confundieron con un mensajero de carne y hueso. La historia, entonces, se fragmenta. ¿Era realmente un dios que caminó entre los hombres? ¿O un hombre tan extraordinario que fue elevado a la categoría de Dios? Las piedras no responden con certeza, solo insinúan con sombras y geometrías. El nombre mismo es un enigma. Quetzal, el ave de plumas verdes y brillantes, asociada al cielo, la belleza y lo intangible. Cóatl, la serpiente que se arrastra por la tierra, ligada a la fertilidad y a los secretos del subsuelo. Pluma y escama, aire y tierra, unidos en una sola figura. Allí reside la paradoja. Un ser que pertenece tanto al cielo como al mundo subterráneo, capaz de conectar dimensiones opuestas y reconciliarlas. Las crónicas coloniales lo describieron como un dios que enseñó a los hombres a cultivar, a hilar el algodón, a trabajar la turquesa y a calcular los movimientos de Venus. Era patrono del conocimiento y enemigo del sacrificio humano, defensor de la ofrenda simbólica en un mundo donde la sangre era la medida de la fe. Para los pueblos que dependían del maíz y de los cielos impredecibles, esa figura representaba un respiro, un maestro más cercano a la luz que a la oscuridad. Sin embargo, ningún mito se libra de la tragedia. La tradición tolteca cuenta que Quetzalcóatl, en su forma humana como Acatl Topiltzin, gobernó en Tula con justicia. Su reino parecía próspero, pero los dioses nunca toleran el equilibrio por demasiado tiempo. Tezcatlipoca, su rival, lo engañó con bebida y espejos de obsidiana. Embriagado, perdió su pureza y cayó en vergüenza. Entonces partió hacia el oriente,
hasta llegar al mar. Allí encendió una pira y se arrojó a las llamas. De su cuerpo surgieron aves luminosas, y su espíritu ascendió al cielo, convertido en estrella de la mañana. El hombre desapareció, pero el Dios resucitó en el firmamento. Esta historia, repetida por generaciones, encierra la contradicción que define a Quetzalcóatl: creador y destruido, maestro y desterrado. Es al mismo tiempo luz y sombra, viento que dispersa las nubes y ausencia que deja vacío. Esa dualidad lo hacía cercano, porque no era un Dios distante e infalible, sino alguien que conocía la derrota y la fragilidad. En el mundo maya, con el nombre de Kukulcán, la imagen no perdió fuerza. En los relieves de Chichén Itzá aparece como serpiente alada descendiendo del cielo. En los días de equinoccio, la luz del sol traza en la escalinata del castillo la sombra ondulante de un reptil que parece deslizarse hacia la tierra. Para los sacerdotes y para la multitud reunida en la plaza, no era un simple efecto óptico. Era el Dios que regresaba, confirmando que el tiempo era un ciclo y que la vida estaba bajo su mirada. Los arqueólogos modernos reconocen que el culto al dios serpiente no fue exclusivo de una ciudad ni de un período. Se extiende por Copán, Mayapán, Tula y Cholula. En cada lugar adopta matices distintos, pero conserva la esencia: un ser que atraviesa el cielo y la tierra, un símbolo pan-mesoamericano que actuó como tejido común en medio de culturas diversas. Algunos especialistas insisten en que la serpiente emplumada fue una construcción cultural, un código compartido para expresar saberes colectivos. It is not a single figure, but a cultural code, escribió el historiador David Carrasco, recordando que lo que llamamos Quetzalcóatl no debe buscarse en un único individuo, sino en la memoria colectiva. Otros sostienen que hubo hombres concretos, reyes o sacerdotes, que llevaron el nombre sagrado como título y cuya biografía se mezcló con la del dios. ¿Fue uno, fueron muchos, o fue una idea eterna que nunca perteneció a un cuerpo? Así, la figura del dios serpiente se levanta como un espejo roto en el que cada cultura vio un reflejo distinto. Para unos fue creador benevolente, para otros rey desterrado, para la arqueología moderna metáfora de la fusión entre cielo y tierra. Pero más allá de los relatos hay templos que hablan con luz y sombra. Allí, donde el sol desciende por las escaleras de piedra y dibuja el cuerpo de la serpiente, el mito adquiere forma tangible. Y es allí donde debemos dirigir nuestra mirada, porque la selva guarda aún un secreto que se revela solo en ciertos días, cuando los astros y las piedras se alinean en silencio. La selva parece tragarse las ciudades mayas, pero cuando uno alcanza la explanada de Chichén Itzá, la sensación es la opuesta. Es la piedra la que domestica al bosque. Frente a los ojos se levanta el castillo, la pirámide de Kukulcán, un coloso geométrico
que se impone como calendario y santuario al mismo tiempo. Cada escalón, cada ángulo, cada sombra responde a una intención que hoy todavía asombra a los astrónomos. Los constructores no levantaron un simple templo. Crearon un mecanismo cósmico de piedra. En los días del equinoccio de primavera y otoño, cuando el Sol se encuentra en perfecto equilibrio con el ecuador celeste, la luz cae sobre la escalinata norte y dibuja una serie de triángulos de sombra que, unidos, forman el cuerpo de una serpiente que desciende hacia la tierra. Esa serpiente se conecta con la cabeza tallada de Kukulcán en la base del templo. Durante unas horas, la ilusión se completa. El dios baja del cielo a la tierra ante los ojos de todos. Para los mayas, aquello no era ilusión. Era la prueba de que su calendario, sus cálculos, su comprensión del movimiento solar eran correctos. Era la confirmación de que el mundo seguía en orden y que el vínculo con Kukulcán permanecía intacto. Los arqueólogos modernos llaman a este espectáculo un fenómeno de luz y sombra. Pero al contemplarlo, uno entiende que la definición científica palidece frente a la experiencia. El pueblo reunido en la plaza, el murmullo de los sacerdotes, el soplo del viento que acompaña la figura ondulante, todo compone una escena donde el mito se hace carne en la piedra. Las investigaciones de Anthony Aveni, uno de los grandes especialistas en astronomía mesoamericana, subrayan que los mayas no trabajaban con simples observaciones empíricas, sino con un sistema altamente sofisticado. Maya astronomy was not primitive, it was highly accurate, escribió en su obra de referencia. La pirámide de Chichén Itzá tiene 365 escalones en total, uno por cada día del año, distribuidos en 4 escaleras que representan los rumbos del cosmos. La cúspide, donde se alzaba el templo, funcionaba como punto de encuentro entre el mundo humano y el divino. Nada estaba dejado al azar. Pero el misterio no se limita a un solo templo. En Uxmal, la pirámide del adivino muestra alineaciones precisas con Venus, planeta asociado a Quetzalcóatl como estrella de la mañana. En Copán, las estelas registran ciclos lunares con exactitud sorprendente. En todos esos lugares, la serpiente emplumada aparece como mediadora entre el cielo y la tierra, como rostro visible de un conocimiento astronómico que desafiaba la comprensión europea del siglo XVI. Los españoles, al llegar, no entendieron del todo lo que veían. En sus crónicas hablaron de templos majestuosos, pero interpretaron los símbolos con ojos ajenos. Para ellos, la serpiente era emblema del demonio. Para los mayas, era la raíz de la fertilidad y del tiempo cíclico. Ese choque de significados explica por qué muchas esculturas fueron destruidas y, sin embargo, la pirámide de Kukulcán resistió como testigo silencioso. El equinoccio de primavera se convirtió en una fecha clave. Multitudes de peregrinos mayas acudían a Chichén Itzá para contemplar el descenso de la serpiente de luz.
Allí se celebraban rituales de renovación, se ofrecían danzas, cantos, incienso y ofrendas de jade y conchas traídas desde las costas lejanas. Los hallazgos en las grutas de Balancanché demuestran que los objetos depositados como tributo no procedían sólo de la península, sino de regiones distantes, lo que revela una red comercial y una devoción compartida. El fenómeno de la serpiente luminosa no era sólo espectáculo, era un recordatorio de que el tiempo era cíclico y de que los hombres vivían dentro de engranajes cósmicos más grandes que ellos. Cada año, al ver a Kukulcán descender, comprendían que la siembra y la cosecha estaban aseguradas, que la vida continuaría. Esa certeza era vital para una civilización agrícola que dependía de la lluvia y de los ritmos celestes. Sin embargo, detrás del prodigio arquitectónico surge la pregunta inevitable: ¿quién ideó este sistema? ¿Cómo lograron los mayas, sin telescopios ni instrumentos modernos, calcular con tanta precisión el movimiento solar y planetario? Algunos investigadores señalan la observación paciente durante generaciones, el registro minucioso en códices y la transmisión oral. Otros se aventuran a proponer explicaciones más arriesgadas: contacto con civilizaciones desconocidas o incluso influencias venidas de más allá. Aunque estas hipótesis carecen de respaldo sólido, alimentan el magnetismo del mito. Lo cierto es que la pirámide no solo mide el tiempo, lo encarna. En cada equinoccio, miles de turistas modernos se reúnen en la explanada, y por unos minutos el mismo asombro que sintieron los antiguos se repite. Es como si el pasado y el presente se fundieran en una misma mirada. El murmullo de las cámaras fotográficas sustituye al de los tambores, pero la emoción sigue siendo idéntica: la sensación de presenciar a un dios que desciende en silencio. La serpiente de luz se convierte entonces en símbolo de continuidad. Los pueblos mayas, que vieron caer sus ciudades y resistieron siglos de dominación, siguen reconociendo en Kukulcán un emblema de identidad. Aunque el mundo moderno intente explicar con fórmulas geométricas y cálculos astronómicos lo que ocurre, el misterio permanece. Porque no se trata solo de ángulos solares ni de ingenio arquitectónico. Se trata de una experiencia sensorial que une cielo y tierra, ciencia y mito, cálculo y fe. La piedra, la luz y la sombra hablan un lenguaje que trasciende la lógica. Y en ese lenguaje, Kukulcán sigue vivo. El templo no es una ruina muerta. Es un organismo que respira con el sol, que late con las estaciones, que recuerda a los hombres que su existencia depende de un orden cósmico e invisible. Por eso, cuando el viajero permanece en silencio frente a la escalinata norte y ve la sombra reptar lentamente hacia abajo, siente que el tiempo se detiene. La multitud se queda inmóvil, como si todos comprendieran de golpe que aquello no es simple arqueología, sino un mensaje que se repite desde hace milenios. El Dios desciende, el ciclo continúa, la vida tiene sentido dentro del orden eterno.
El mito nunca se conforma con una sola forma. Lo que para unos era un dios eterno, para otros fue un hombre de carne y hueso que caminó entre los pueblos y marcó la historia. La pregunta persiste desde hace siglos. ¿Fue Quetzalcóatl una divinidad descendida del cielo, o un soberano cuya memoria fue sublimada hasta convertirse en leyenda? En las narraciones toltecas aparece Ceacatl Topiltzin Quetzalcóatl, un gobernante de Tula, descrito como sabio y justo. Se dice que prohibió los sacrificios humanos, promovió la agricultura y el estudio de los astros, y que su reinado se caracterizó por la prosperidad. Los cronistas indígenas posteriores lo recordaban como un reformador, alguien que intentó apartar a su pueblo de la violencia ritual y dirigirlo hacia una espiritualidad más luminosa. Pero ningún líder humano escapa a las intrigas. Según las tradiciones, Tezcatlipoca, adversario envidioso, lo corrompió con engaños. Le ofreció pulque, bebida embriagante, y lo confrontó con espejos de obsidiana que mostraban su rostro deformado. En su vergüenza, el rey perdió legitimidad y abandonó la ciudad. La escena de su partida está cargada de simbolismo. Algunas versiones narran que marchó hacia la costa del Golfo, se construyó una balsa de serpientes y navegó hacia Oriente prometiendo regresar algún día. Otras relatan que encendió una hoguera y al arrojarse a las llamas, su espíritu ascendió transformado en la estrella de la mañana, Venus. Sea cual sea la variante, el mensaje es claro. No murió del todo. Se convirtió en presencia celeste, en promesa de retorno. Aquí surge un detalle inquietante. Varios cronistas españoles, como Fray Diego Durán, consignaron que Quetzalcóatl era descrito como un hombre de piel clara, barba espesa y aspecto distinto al de los pueblos mesoamericanos. Este retrato alimentó una coincidencia peligrosa. Cuando Hernán Cortés desembarcó en 1519, Moctezuma II y sus consejeros creyeron ver en él al dios que regresaba del mar, cumpliendo la profecía. El error fue fatal. Lo que para los aztecas era un retorno esperado, se convirtió en la llegada de la conquista y la ruina de un imperio. Los historiadores modernos advierten que la descripción de un Quetzalcóatl de piel blanca y barba pudo haber sido una manipulación colonial, un recurso para legitimar la dominación española. Sin embargo, el eco de esa imagen persiste. La idea de un dios que se ausenta y promete volver, llegando desde el horizonte marino, se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la cosmovisión mesoamericana. Algunos académicos sostienen que Quetzalcóatl fue en realidad una sucesión de líderes y sabios, cada uno con su aporte, que con el tiempo se amalgamaron en un solo personaje mítico. Otros consideran que el nombre era un título sagrado, un emblema que designaba a quien encarnaba la función de mediador entre los hombres y los dioses. En ambos casos, el mito no niega la existencia humana, sino que la multiplica y la envuelve en misterio. Lo fascinante
es que el relato de su partida hacia Oriente se repite con insistencia. El mar, para los pueblos del altiplano, era un límite casi mítico. Que un gobernante hubiera partido hacia Ayayí con promesa de regreso sugiere algo más que una anécdota. ¿Quién era ese hombre capaz de alterar las costumbres rituales, introducir reformas y dejar tras de sí una leyenda que atravesó generaciones? ¿Fue un visionario aislado o representante de un conocimiento venido de tierras lejanas? Los códices y los relatos orales no ofrecen respuesta definitiva. Lo único cierto es que en ellos conviven dos imágenes, la del dios serpiente que cruza el cielo como Venus y la del gobernante que sufre engaños y exilio. La dualidad se mantiene intacta, como si las culturas mesoamericanas se hubieran negado a separar lo humano de lo divino. Para ellas, quizás no había contradicción. El hombre podía transformarse en Dios, y el Dios podía manifestarse en la fragilidad del hombre. Lo que sí queda claro es que la figura de Quetzalcóatl se convirtió en referente moral. Aun en su caída, su historia advertía sobre la corrupción, el engaño y la pérdida del orden. Su regreso prometido mantenía viva la esperanza de que el tiempo, en su ciclo eterno, devolviera la justicia perdida. Esa fe en un retorno no era sólo religiosa, sino también política. Era la expectativa de un mundo restaurado, de una edad de oro que volvería. La llegada de los españoles convirtió esa expectativa en tragedia. Moctezuma, atrapado entre la reverencia al Dios esperado y la amenaza de invasores desconocidos, dudó demasiado. La confusión entre el hombre y el Dios fue aprovechada por Cortés con astucia. El mito, que durante siglos había dado consuelo, se volvió arma en contra de quienes lo custodiaban. Así, la pregunta inicial, ¿hombre o Dios?, dejó de ser un dilema abstracto y se convirtió en una cuestión de supervivencia. Hoy, al repasar los testimonios, los arqueólogos y etnohistoriadores siguen debatiendo. Hay quienes consideran que reducir a Quetzalcóatl a la figura de un líder histórico es empobrecer el mito. Otros creen que insistir en su divinidad impide entender los procesos sociales que dieron origen a las reformas toltecas. Tal vez la fuerza del relato resida precisamente en esa ambigüedad. No es solo un dios, no es solo un hombre. Es la frontera difusa donde lo histórico se funde con lo sagrado. Y mientras la duda persista, la figura de la serpiente emplumada seguirá descendiendo por las escalinatas de piedra, recordando que la historia no siempre se escribe en blanco y negro. Que en los intersticios del mito y la memoria late una verdad que no se deja atrapar del todo, una verdad que se oculta tras plumas y escamas, entre el cielo y la tierra, como el propio Quetzalcóatl. La figura de la serpiente emplumada no pertenece en exclusiva a un solo pueblo. Viaja como un eco a través de los siglos y las ciudades, adoptando nombres distintos pero siempre reconocible. Entre los mayas recibe el título de Kukulcán. En el altiplano central es Quetzalcóatl.
Entre los toltecas fue recordado como rey y sacerdote. En cada versión, el rostro cambia, pero el arquetipo permanece. Esa continuidad revela un misterio mayor: la existencia de un lenguaje compartido entre culturas que, aunque diversas, estaban unidas por símbolos comunes. Los vestigios arqueológicos lo demuestran. En Tula, antigua capital tolteca, las columnas en forma de guerreros atlantes portan en su pecho símbolos asociados a Quetzalcóatl. En Cholula, donde se alzó la pirámide más grande del mundo prehispánico, el culto a la serpiente emplumada alcanzó dimensiones continentales. Cronistas del siglo XVI describieron que peregrinos de regiones lejanas acudían allí para rendir tributo. En las tierras mayas, las representaciones en piedra muestran al reptil adornado con plumas de quetzal, ondulando en fachadas y frisos. El mismo motivo aparece una y otra vez: la fusión del ave y la serpiente, del cielo y la tierra. Es posible que este arquetipo haya servido como puente cultural. En un territorio vasto y fragmentado, con lenguas diversas y sistemas políticos distintos, la serpiente emplumada ofrecía un símbolo común. Era un código reconocible que aseguraba continuidad y comunicación entre pueblos. En ese sentido, funcionaba como un idioma civilizatorio, un sello que trascendía fronteras y que transmitía la idea de un orden compartido. Algunos investigadores lo comparan con figuras universales. Joseph Campbell hablaba de los arquetipos que se repiten en distintas culturas: héroes solares, diosas madre, dioses moribundos y renacientes. Quetzalcóatl pertenecería a esa categoría, pero con una peculiaridad. Su expansión no fue producto de coincidencias lejanas, sino de contactos concretos entre sociedades mesoamericanas. Es la prueba de que existía un diálogo continuo entre ellas, un intercambio no solo de mercancías, sino también de mitos y símbolos. La arqueología revela más pistas. En las ofrendas de Balancanché, junto a objetos mayas, aparecen conchas marinas del Caribe y piedras procedentes de regiones distantes. En el mercado de Tlatelolco, descrito por Hernán Cortés con asombro, se vendían productos que provenían desde las costas del Pacífico hasta las selvas del sur. Esta red comercial facilitaba también la circulación de creencias. La serpiente emplumada viajaba con los mercaderes, los sacerdotes itinerantes y los relatos orales que se repetían en las plazas. La convergencia cultural se refleja también en la iconografía. En el arte maya, la serpiente aparece como un camino celeste, una especie de portal que conecta dimensiones. En el arte tolteca, se la representa asociada a guerreros y sacrificios rituales, pero también como símbolo de orden y renovación. Entre los mexicas, su imagen se vinculó estrechamente con Venus, la estrella que anuncia el amanecer. Distintos énfasis, una misma raíz. Lo fascinante es que esta figura no se mantuvo estática.
se adaptó a las necesidades de cada época. Para los toltecas fue el recuerdo de un rey que marcó la diferencia entre la violencia y la armonía. Para los mayas fue el eje del tiempo cósmico y de la fertilidad. Para los aztecas fue guía espiritual, pero también profecía de retorno. Así, la serpiente emplumada se convirtió en un espejo en el que cada civilización proyectaba sus aspiraciones y temores. La continuidad de su culto hace pensar que, más allá de los nombres, existía una memoria compartida, una mnemotecnia civilizatoria que aseguraba que los pueblos, al reunirse en mercados o rituales, pudieran reconocerse unos a otros como parte de una misma tradición. Esa memoria colectiva es lo que algunos arqueólogos llaman el código mesoamericano. En él, Quetzalcóatl ocupa el centro, como figura que resume conocimiento, poder y misterio. El contacto entre culturas no siempre fue pacífico. Hubo guerras, conquistas y sometimientos. Sin embargo, incluso en medio del conflicto, el símbolo permaneció. Quien conquistaba absorbía también los dioses del vencido, y la serpiente emplumada nunca fue eliminada. Al contrario, fue resignificada, reutilizada, reinterpretada. Sobrevivió porque era demasiado esencial para desaparecer. Era el vínculo entre el cielo y la tierra, y ninguna cultura estaba dispuesta a renunciar a esa conexión. El sincretismo alcanzó incluso la época colonial. En algunos pueblos indígenas, la figura de la serpiente emplumada se mezcló con imágenes cristianas. Se la comparó con santos, se la ocultó en rituales camuflados bajo símbolos católicos. De este modo, Quetzalcóatl siguió vivo en la clandestinidad, como testigo de una identidad que se negaba a ser borrada. La pregunta que surge es si este fenómeno fue único o si existen paralelos en otras regiones del mundo. En Egipto, por ejemplo, la fusión de animales sagrados con atributos celestes creó figuras como el halcón Horus. En la India, las nagas, serpientes divinas, conviven con deidades que dominan el cielo. Pero en Mesoamérica, la unión de pluma y escama adquirió un carácter propio, cargado de una precisión astronómica y una función política que lo diferencian. Así, el cruce de civilizaciones que veneraron a la serpiente emplumada no fue mera coincidencia, sino el resultado de un intercambio constante. Cada cultura aportó un matiz distinto y al hacerlo reforzó el mito. La fuerza de Quetzalcóatl radica en esa capacidad de adaptación. No fue un dios rígido, sino una idea flexible que se transformaba sin perder su esencia. Hoy, al contemplar los templos y las esculturas dispersas por México y Centroamérica, comprendemos que no estamos ante fragmentos aislados, sino ante piezas de un mismo mosaico. Un mosaico que narra la historia de pueblos diferentes que, sin embargo, compartieron un mismo misterio. La serpiente emplumada se desliza entre sus mitologías como un río subterráneo, conectando raíces dispersas y demostrando que, en el fondo, las civilizaciones mesoamericanas formaban parte de un mismo horizonte sagrado. Y en esa red de contactos
símbolos y ecos. Quetzalcóatl no es solo un dios o un hombre, sino la manifestación de una memoria común, una memoria que todavía palpita en las piedras, en los códices y en los rituales que sobreviven, recordando que hubo un tiempo en que los pueblos de Mesoamérica, aunque distintos, se reconocieron en las plumas de un mismo dios serpiente. El destino de Quetzalcóatl no termina con su partida. Como ocurre con todas las figuras que marcan un antes y un después, su ausencia se convirtió en semilla de leyendas. El silencio que dejó atrás no fue interpretado como desaparición definitiva, sino como pausa en un ciclo más grande. Los pueblos mesoamericanos comenzaron a hablar de su regreso, de una profecía que aseguraba que el dios serpiente volvería cuando la humanidad lo necesitara, cuando el orden del mundo estuviera en peligro. En los códices aparecen alusiones a esta esperanza. Se mencionan años específicos en los que se esperaba su retorno, vinculados al calendario sagrado. Entre los mexicas, el año Ceacatl, en el que supuestamente había partido, era también el señalado para su regreso. Esta repetición cíclica encajaba perfectamente con la concepción mesoamericana del tiempo. Nada ocurre una sola vez, todo vuelve. Así, la vida de Quetzalcóatl no fue interpretada como un final, sino como parte de un engranaje cósmico que algún día lo traería de vuelta. La idea del regreso estaba cargada de ambigüedad. Para algunos significaba la restauración de una era de justicia, un retorno a la edad dorada en la que el sacrificio humano no era necesario y el conocimiento florecía. Para otros, representaba un presagio oscuro, la llegada de un dios airado que juzgaría a los hombres por su corrupción. En ambos casos, la figura del dios ausente actuaba como espejo de las ansiedades colectivas. La tradición tolteca contaba que al partir, Quetzalcóatl prometió volver por mar desde el oriente. Esa promesa, transmitida de generación en generación, impregnó la visión de los pueblos mesoamericanos. Así, cuando en 1519 las velas de los barcos españoles aparecieron en el horizonte, muchos interpretaron la escena como cumplimiento de la profecía. Moctezuma II, inseguro y temeroso, creyó que la llegada de Hernán Cortés coincidía con el regreso anunciado. Ese error selló el destino de su imperio. La profecía, que había nacido como esperanza, se convirtió en trampa. El carácter profético de Quetzalcóatl se entrelazaba con las concepciones del tiempo de los mayas. Su calendario Long Count establecía ciclos de creación y destrucción. El universo no era lineal, sino que se renovaba en edades que terminaban en catástrofes. La serpiente emplumada, asociada a Venus y al amanecer, encarnaba esa transición entre muerte y renacimiento. De ahí que su retorno pudiera entenderse también como inicio de una nueva era. Las leyendas agregaban matices oscuros. Algunos relatos decían que, en su ausencia, los hombres se habían corrompido, habían olvidado los dones del Dios y habían vuelto al derramamiento de sangre. Otros afirmaban que su partida había sido consecuencia de un engaño y que su regreso implicaría venganza.
El mito adquiría así tonos de advertencia. Era recordatorio de que toda civilización, incluso la más espléndida, podía caer si traicionaba el orden cósmico. Los arqueólogos han hallado evidencias de rituales asociados a estas profecías. En algunas ciudades se realizaron ceremonias vinculadas a Venus, vigilando su aparición en el cielo como señal de cambios inminentes. Venus, la estrella de la mañana, era el cuerpo celeste que representaba a Quetzalcóatl. Su ciclo, con fases de invisibilidad y retorno brillante, reflejaba perfectamente la idea del dios que parte y regresa. Cada vez que Venus reaparecía, los sacerdotes anunciaban un renacimiento cósmico. El carácter profético de Quetzalcóatl también sirvió para cohesionar a los pueblos. La expectativa de su regreso funcionaba como horizonte común, como promesa que trascendía a guerras y divisiones. El mito se transformó en un instrumento de memoria y resistencia. Aunque las ciudades cayeran y los imperios cambiaran, la esperanza permanecía. La profecía actuaba como fuerza invisible que mantenía unida la identidad mesoamericana. Con la llegada de los españoles, esta fuerza fue reinterpretada. Algunos frailes cristianos vieron en Quetzalcóatl una figura análoga a Cristo, un profeta antiguo que había anunciado la fe verdadera. Otros lo identificaron con apóstoles perdidos o con figuras bíblicas que habrían cruzado el océano. Estas lecturas buscaban cristianizar el mito, absorberlo en la narrativa europea. Pero para los pueblos indígenas, la profecía conservó su doble filo: esperanza de justicia, temor de castigo. El eco de esa promesa aún se percibe en las comunidades mayas y nahuas. Quetzalcóatl sigue siendo invocado como símbolo de renovación. Cada vez que los equinoccios trazan la serpiente de luz en Chichén Itzá, muchos lo interpretan como recordatorio de que el dios nunca se ha marchado del todo. Su regreso no es un acontecimiento histórico puntual, sino un ciclo que se repite en cada amanecer, en cada renacer de Venus, en cada alineación celeste que devuelve el orden. De este modo, el mito de la profecía cumple una función esencial: mantiene abierta la posibilidad de cambio. No importa cuán oscura sea la época, siempre hay una promesa de retorno, de restauración. Esa esperanza es lo que permitió a las culturas mesoamericanas resistir las catástrofes, desde sequías hasta invasiones. La certeza de que Quetzalcóatl regresaría les dio la fuerza para sobrevivir. Pero también es cierto que la profecía, malinterpretada, tuvo consecuencias devastadoras. Moctezuma, al confundir a Cortés con el dios esperado, mostró hasta qué punto la esperanza puede volverse vulnerabilidad. En ese episodio trágico, el mito se transformó en cadena. La serpiente emplumada, que había sido símbolo de libertad y conocimiento, se convirtió en sombra que facilitó la dominación extranjera. Esa paradoja hace del mito algo profundamente humano. Nos recuerda que la fe en un futuro mejor puede ser fuerza de resistencia,
pero también debilidad que nos ciega ante la realidad. Quetzalcóatl, en su doble condición de Dios, que promete volver, y de hombre que fue engañado, encarna esa ambivalencia. Nos enseña que toda profecía es arma de doble filo, esperanza y amenaza al mismo tiempo. Así, el mito de la serpiente emplumada no se limita a narrar el pasado. Habla del presente y del futuro. Nos recuerda que los pueblos viven de símbolos, que las profecías pueden moldear decisiones políticas y destinos colectivos, y que en la frontera entre mito e historia se encuentra siempre el mismo enigma. ¿Esperamos el regreso de un Dios o buscamos dentro de nosotros la fuerza para restaurar el orden perdido? El silencio de las piedras guarda un secreto que la arqueología aún no ha descifrado. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, sigue siendo una figura ambigua que se mueve entre lo histórico y lo mítico, entre lo humano y lo divino. Ninguna excavación ha podido ofrecer una respuesta definitiva. ¿Quién o qué fue realmente? Las sombras del pasado parecen proteger su misterio con celoso cuidado. Algunos estudiosos sugieren que detrás del mito pudo existir una civilización anterior, perdida en el tiempo, cuya memoria fue absorbida por los pueblos mesoamericanos. De vez en cuando surgen teorías sobre ciudades sumergidas, relatos de catástrofes cósmicas o migraciones misteriosas que habrían traído consigo conocimientos astronómicos y arquitectónicos de origen desconocido. Quetzalcóatl sería, en esa visión, el último vestigio de un saber mucho más antiguo. Los arqueólogos más conservadores rechazan estas ideas, insistiendo en la capacidad de observación y la paciencia de los pueblos mesoamericanos. Afirman que no hace falta invocar civilizaciones desaparecidas para explicar los logros de los mayas y toltecas. Sin embargo, la precisión de sus calendarios, la alineación exacta de sus templos con los astros y la persistencia de símbolos comunes en regiones distantes siguen provocando asombro. La hipótesis más atrevida sostiene que Quetzalcóatl podría ser un eco de contactos extraterrestres. Los defensores de esta idea argumentan que la imagen de un ser que desciende del cielo trae conocimiento y promete regresar, encaja demasiado bien con narrativas modernas sobre visitantes de otros mundos. Para ellos, la serpiente emplumada sería la representación mitológica de un encuentro real con seres de origen no humano. La ciencia oficial descarta tales conjeturas por falta de pruebas, pero no puede negar el magnetismo que ejercen. Documentales, libros y teorías marginales han popularizado la idea de que los dioses de Mesoamérica eran, en realidad, maestros venidos de las estrellas. Aunque estas explicaciones rozan la especulación, alimentan la fascinación que despierta el mito y lo mantienen vivo en la imaginación colectiva. Lo cierto es que el enigma permanece. Las piedras hablan, pero no lo dicen todo. El descenso de la serpiente de luz en Chichén Itzá sigue siendo un fenómeno calculado con precisión matemática, pero también una experiencia espiritual
que no puede reducirse a geometría. El relato de un Dios que parte hacia el oriente y promete volver puede ser símbolo de ciclos cósmicos, pero también parece demasiado concreto como para ser mera metáfora. El mito resiste todas las interpretaciones sin agotarse en ninguna. Incluso los propios pueblos originarios actuales mantienen viva esta ambigüedad. Para muchos, Quetzalcóatl no es un recuerdo muerto, sino presencia que sigue influyendo en los ciclos agrícolas, en las fiestas comunitarias y en los relatos transmitidos por ancianos. El dios no pertenece solo al pasado arqueológico, sino también al presente espiritual. El enigma se agranda cuando observamos la universalidad de ciertos símbolos. La serpiente como mediadora entre mundos aparece en distintas culturas, desde los dragones chinos hasta las nagas de la India. El ave, como emblema del cielo, también se repite en mitologías diversas. Pero en Mesoamérica, la unión de ambos en una sola criatura adquiere un carácter único. Es como si la síntesis de tierra y cielo hubiera sido la clave de una visión del mundo irrepetible. El misterio no resuelto de Quetzalcóatl revela algo más profundo: la dificultad de trazar una frontera nítida entre mito e historia. En los relatos mesoamericanos, los dioses no eran figuras abstractas alejadas del mundo, sino seres que podían caminar entre los hombres, gobernar ciudades, enseñar oficios. La divinidad y la humanidad no estaban separadas, sino entrelazadas. Eso hace que cualquier intento moderno de reducir a Quetzalcóatl a solo un hombre o a solo un dios resulte insuficiente. Quizás el secreto de su fuerza esté precisamente ahí, en su indefinición. Es el espacio vacío que permite a cada época proyectar sus preguntas. Para los toltecas fue un rey reformador. Para los aztecas, una profecía de retorno. Para los mayas, la encarnación de los ciclos cósmicos. Para los españoles, una figura a la que pudieron comparar con Cristo o con apóstoles perdidos. Para la modernidad, un símbolo que invita a especular sobre civilizaciones desaparecidas o incluso visitantes estelares. Cada interpretación dice más del presente que del pasado. Quetzalcóatl funciona como espejo en el que cada cultura se refleja. Y en ese reflejo se revela tanto nuestra fascinación por los misterios como nuestra incapacidad de aceptar que tal vez nunca habrá una respuesta definitiva. La arqueología seguirá excavando, la astronomía seguirá calculando, los mitos seguirán inspirando, y sin embargo, la figura de la serpiente emplumada seguirá deslizándose entre plumas y escamas, entre el cielo y la tierra, sin dejarse atrapar del todo. Tal vez ese sea su verdadero secreto: recordarnos que hay cosas que no deben resolverse, que el misterio también es parte de la verdad, porque cuando el sol desciende en los equinoccios y la sombra del reptil se dibuja en la pirámide, no importa cuántos libros se hayan escrito o cuántas teorías se discutan. Lo que importa es la sensación de estar presenciando algo que trasciende al hombre,
algo que pertenece a un orden mayor. En ese instante, el enigma se impone como certeza. Quetzalcóatl sigue ahí, entre nosotros, no como respuesta, sino como pregunta eterna. El eco de Quetzalcóatl no se limita a los templos que aún resisten en Yucatán o al recuerdo de los códices. Su sombra se proyecta también sobre enigmas más vastos, aquellos que hablan de civilizaciones perdidas, de pueblos desaparecidos sin dejar huella y de misterios que la ciencia aún no logra descifrar. Cada vez que los arqueólogos encuentran un símbolo serpentino en lugares inesperados, surge la misma pregunta: ¿hasta dónde llegó realmente la memoria de la serpiente emplumada? Existen teorías que sugieren que Quetzalcóatl no era solo un mito mesoamericano, sino el vestigio de un conocimiento más antiguo, heredado de culturas que colapsaron mucho antes de que florecieran mayas, toltecas y mexicas. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que su figura esté vinculada a leyendas universales sobre instructores divinos, esos seres que en distintos rincones del mundo enseñaron agricultura, escritura y astronomía. En Mesopotamia, los sumerios hablaron de Enki. En Egipto, los mitos recordaban a Tot. En Grecia, se mencionaba a Prometeo. En Mesoamérica, la misma función civilizadora recaía en Quetzalcóatl. La coincidencia es inquietante. Se trata de paralelos independientes, nacidos de la necesidad común de explicar el origen del conocimiento, o de un mismo recuerdo fragmentado en distintas culturas. Para los defensores de la primera hipótesis, cada civilización inventó su propio Dios maestro, porque todas se enfrentaban a las mismas preguntas. Para los otros, existe la posibilidad de una raíz compartida, de un contacto remoto con una tradición que se perdió en el tiempo y que dejó huellas dispersas. Los mitos de destrucción y renacimiento también apuntan en esa dirección. Los mayas hablaban de edades cósmicas que terminaban en catástrofes y daban paso a nuevos mundos. Algo semejante aparece en los relatos de otros continentes: diluvios, incendios, terremotos que borran civilizaciones enteras. Tal vez, dicen algunos, Quetzalcóatl fue el sobreviviente simbólico de una de esas catástrofes, el guardián de un saber que debía transmitirse para que la humanidad pudiera comenzar de nuevo. El propio carácter de la serpiente emplumada parece contener un mensaje cifrado. La serpiente, asociada a la tierra, al movimiento ondulante, a la renovación de la piel, encarna la idea de transformación. Las plumas, por su parte, representan la elevación, el contacto con el cielo. En conjunto, la imagen habla de transiciones, de viajes entre mundos, de la posibilidad de que lo humano alcance lo divino. Quizás esa fue la enseñanza más profunda de Quetzalcóatl. No solo traer conocimiento, sino recordarnos que somos criaturas capaces de renacer. Algunos hallazgos arqueológicos alimentan estas conjeturas. En la Venta, centro de la cultura olmeca, se han encontrado relieves que muestran figuras serpentinas con atributos que luego se asociarían
a Quetzalcóatl. Si los olmecas ya veneraban a Uxat, a un ser similar, eso implica que el mito tiene raíces de al menos 3 milenios. ¿Qué civilización inspiró a los olmecas? ¿De dónde vino la primera chispa de este culto? Nadie lo sabe con certeza. En la selva guatemalteca, las ruinas de El Mirador revelan pirámides gigantes que datan de siglos antes de Chichén Itzá. Allí también se han encontrado símbolos vinculados a la serpiente. Esto sugiere que la figura acompañó a los mayas desde sus orígenes más remotos. El misterio se agranda. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más persistente se vuelve la sombra del dios emplumado. Los defensores de las teorías alternativas van aún más lejos. Afirman que Quetzalcóatl pudo haber sido un sobreviviente de una civilización global que colapsó, quizá la misma que en otras tradiciones se recuerda como Atlántida. Aunque la arqueología oficial rechaza estas ideas por falta de pruebas tangibles, la persistencia de símbolos compartidos alimenta la imaginación. La idea de que los dioses instructores sean, en realidad, herederos de culturas desaparecidas, abre un horizonte donde mito e historia se entrelazan sin fronteras claras. Incluso en la época colonial, los pueblos indígenas reinterpretaron a Quetzalcóatl como figura de resistencia, mientras los frailes intentaban absorberlo en el imaginario cristiano. Los ancianos lo recordaban en susurros como promesa de retorno. Ese uso clandestino del mito permitió que la memoria sobreviviera a la conquista y la represión. Lo mismo que había ocurrido en la antigüedad, cuando cada pueblo lo adaptaba a sus necesidades, volvió a ocurrir en el siglo XVI. El dios serpiente se transformó para seguir vivo. Hoy, al recorrer las ruinas mayas, uno siente que el misterio sigue vibrando en las piedras. Las escalinatas que trazan el cuerpo de la serpiente en los equinoccios no son solo un espectáculo visual, son un recordatorio de que todavía hay secretos enterrados bajo la selva. Cada exploración arqueológica revela más preguntas que respuestas. Los túneles bajo Chichén Itzá, las cuevas sagradas llenas de ofrendas, las inscripciones incompletas en los códices. Todo apunta a un conocimiento que no hemos logrado descifrar. Quizás, en el fondo, ese sea el verdadero papel de Quetzalcóatl: mantener abierto el enigma, recordarnos que el pasado no está muerto, sino palpitando bajo nuestros pies. Su figura, presente en múltiples culturas y épocas, nos invita a aceptar que la historia humana no es una línea recta, sino un tejido de olvidos y redescubrimientos. La serpiente emplumada encarna ese tejido, moviéndose entre la tierra y el cielo, entre lo perdido y lo recordado, entre lo humano y lo divino. Y así, el enigma continúa. Quetzalcóatl no se deja encerrar en una sola interpretación. Es Dios, es hombre, es civilizador, es profecía, es eco de civilizaciones desaparecidas. Cada intento de definirlo lo reduce, cada silencio lo engrandece. Al final, lo que permanece es la sensación de estar frente a un misterio que, más que resolverse,
debe contemplarse. Un misterio que, como la serpiente de luz en la pirámide, aparece y desaparece, recordándonos que el conocimiento verdadero no siempre consiste en respuestas, sino en la capacidad de mantener viva la pregunta. La noche cae lentamente sobre la península de Yucatán. El aire se vuelve más denso, los sonidos del día se apagan, y en su lugar emergen los ecos de insectos y aves nocturnas. La silueta de la pirámide de Kukulcán se recorta contra el cielo enrojecido por el último resplandor del sol. Poco a poco, la oscuridad envuelve las piedras y el silencio se convierte en protagonista. Solo entonces se percibe con claridad la respiración de la selva, un pulso antiguo que parece provenir tanto de los árboles como de las ruinas. En este escenario, la figura de Quetzalcóatl adquiere otra dimensión. Ya no se trata de un mito que buscamos comprender, ni de una hipótesis que intentamos probar. Es una presencia que se siente, que vibra en la piel y en la memoria. La serpiente emplumada no se reduce a la suma de sus símbolos, ni a los relatos recogidos por cronistas, ni a las reconstrucciones arqueológicas. Es el aliento mismo de estas tierras, una voz que atraviesa siglos y que sigue resonando cada vez que alguien pronuncia su nombre. Las historias nos han mostrado al Dios como maestro, como rey caído, como profecía, como eco de civilizaciones perdidas. Hemos seguido sus pasos desde Tula hasta Chichén Itzá, desde las páginas de los códices hasta los relatos coloniales. Y sin embargo, la conclusión no es certeza, sino un círculo abierto. Quetzalcóatl permanece entre lo humano y lo divino, entre lo histórico y lo mítico. Y quizá ese sea su mayor poder. Recordarnos que no todo debe resolverse, que la ambigüedad también es parte de la verdad. Cuando la luna se alza sobre la pirámide, las sombras parecen cobrar vida. La escalinata, donde el sol dibuja la serpiente en los equinoccios, queda ahora bañada por una luz fría y plateada. Uno puede imaginar a los antiguos reunidos en la plaza, observando el cielo con la misma mezcla de temor y esperanza. Ellos sabían que cada estrella, cada ciclo, cada aparición de Venus era un mensaje. Y en ese mensaje siempre estaba presente Quetzalcóatl, vigilante y ausente al mismo tiempo. La modernidad intenta explicar con fórmulas lo que aquí ocurre: geometría, astronomía, fenómenos ópticos. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo insuficiente, porque lo que mantiene vivo al mito no es la exactitud de los cálculos, sino la experiencia humana de lo sagrado. Lo que importa no es sólo que la sombra de la serpiente descienda con precisión matemática, sino que esa sombra logre conmover a quienes la observan. En ese instante, la ciencia se encuentra con la fe, y ambas se inclinan ante el misterio. El aliento eterno de la selva y la piedra nos recuerda que estamos hechos de preguntas. Preguntas sobre el origen, sobre el destino, sobre la posibilidad de que dioses caminen entre nosotros. Preguntas que no se agotan, porque cada generación necesita volver a formularlas.
Tal vez por eso Quetzalcóatl no desaparece. Su figura se transforma, se adapta, sobrevive. Es profecía de retorno, pero también invitación a mirar hacia adentro, a descubrir en nosotros mismos la capacidad de renacer, de reconciliar cielo y tierra, pluma y escama. Cuando cierres los ojos y escuches el murmullo de la selva, tal vez percibas que no es solo viento lo que se mueve entre los árboles. Tal vez sea la respiración de un dios antiguo que sigue esperando su momento para regresar. O quizás nunca se marchó y ha permanecido siempre aquí, en cada rayo de sol que toca la pirámide, en cada sombra que serpentea por las piedras, en cada silencio que envuelve la noche. Así concluye nuestro viaje, no con una respuesta definitiva, sino con un eco que nos acompaña más allá de la selva, recordándonos que el límite entre mito e historia, entre lo humano y lo divino, es tan delgado como un hilo de humo, y que en ese límite sigue habitando Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el misterio que nunca se deja atrapar del todo.